Buenos días, bienvenido. Gracias a ustedes, buen día. Se va Dante Delgado como presidente de Movimiento Ciudadano, llega el ex candidato presidencial Maínez a liderar un proyecto que, no sé, tú platícanos, tienen la intención de que crezca, decía de pronto que podrían ganar el Estado de México en el 29. ¿Dónde están las prioridades del Movimiento Ciudadano a partir de este nuevo liderazgo? Yo creo que la prioridad de Movimiento Ciudadano desde hace tiempo y ahora con la dirigencia de Jorge Álvarez Maínez está en darle a las mexicanas y a los mexicanos una alternativa. Nosotros estamos convencidos que hay muchísimas personas en el país, millones, que hoy no se sienten representados por esta falsa polarización entre el régimen que hoy está en el poder y una oposición que simplemente se opone a absolutamente todo lo que propone ese régimen. Nosotros nos concebimos a nosotros mismos como una alternativa. Nosotros hemos apoyado, por ejemplo, agendas como elevar el salario mínimo y le hemos dicho a Morena una y otra vez, le hemos reiterado al coordinador Monreal en la Cámara de Diputados, ahí están nuestros votos si quieren aprobar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y no nos vamos a poner a absolutamente todo lo de Morena, pero en otros casos, por ejemplo, como en la reforma judicial o en la prisión preventiva oficiosa, claro que vamos a estar enfrente de Morena porque esas son reformas que van en contra de la dignidad de las personas y de la calidad de vida de las mexicanas y mexicanos. Creo que Dante Delgado dejó un partido fuerte, dejó un partido porque votaron 6,5 millones de personas con la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Maínez y en ese sentido yo veo una continuidad en la búsqueda de ser la alternativa para México y que cada vez más personas se sumen a este proyecto. Movimiento Ciudadano, como lo dice su nombre precisamente, pues busca entonces esta cercanía, integrar a la ciudadanía, a pues formar parte del Partido Naranja. Y te lo pregunto porque pues de repente también se ha lanzado acusaciones de un lado a otro por pertenecer previamente a otros partidos, no solamente en Movimiento Ciudadano, sino en el resto de los que pues ahora conforman la política y la vida pública de nuestro país. Sí, pues yo creo que Movimiento Ciudadano es un vehículo que tiene las puertas completamente abiertas para las personas que hoy quieren darle a este país una opción distinta, una opción de buen gobierno, una opción joven, fresca, nueva. Lo que hoy estamos viendo, por ejemplo, en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, viendo a los coordinadores de la mayoría en ambas cámaras acusándose de corrupción porque a uno le quitaron un poco más de millones y el otro dice que no, pues para nosotros eso es más de la vieja política. Nosotros queremos una política que proponga, una política fresca, una política que se comunique con los jóvenes a quienes hoy pues nadie les habla en este país. Y quienes quieran estar en esa política, pues son bienvenidos, siempre y cuando respalden esas causas de Movimiento Ciudadano, nuestra manera de hacer política, nuestra carta de identidad donde están reflejadas nuestras causas. Y en ese sentido, pues tenemos un gran reto en el 27 para, obviamente, aumentar nuestra presencia en las cámaras para poder llevar esas causas a que sean una realidad, no solamente a que las defendamos en tribunas, sino que sean una realidad para las mexicanas y los mexicanos. Y, por supuesto, luego está el reto del Estado de México en el 29 y la elección presidencial del 2030. Juan, ¿cómo lograr avanzar en términos político-electorales ante el apabullante triunfo de Morena del pasado 2 de junio? ¿Cómo avanzar cuando tienes programas sociales? ¿Cómo avanzar cuando tienen mayoría legislativa en la Cámara y en el Senado? ¿Cómo avanzar cuando tienen la mayoría de las gubernaturas? De pronto parecería ser que hay una crítica a la oposición por decir, a ver, no están haciendo lo suficiente, no están haciendo las cosas de otra manera, de una manera más creativa, ganando la narrativa, ganando las discusiones, porque Morena hoy por hoy, en términos políticos, es un monstruo de 1000 cabezas. Sí. Yo creo que esa es una buena pregunta y precisamente por eso es que decidimos desde hace tiempo nosotros ir solos. Por eso nosotros no nos concebimos y no nos sentimos aludidos cuando la gente dice la oposición. Pues ellos tomaron la decisión, el PRI y el PAN, de ir juntos. Nosotros hemos tomado la decisión de darle a la ciudadanía una nueva opción. Por supuesto que en un panorama donde ellos tienen más de 25 gubernaturas, la mayoría en ambas cámaras, donde tuvieron casi el 60% del voto de la gente, pues claro que el panorama se antoja complejo, pero creo que hoy la gente que está viendo para mí este pleito, lo que está ocurriendo entre los coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados, pues yo creo que la gente está viendo que eso no los representa, que no votaron por eso, que votaron para que sus vidas puedan mejorar. Y nosotros, por ejemplo, en ese sentido, estas iniciativas como la reducción de la jornada laboral, pues mientras no siga siendo una realidad, creo que la gente sí se pregunta, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué si tienen la mayoría en ambas cámaras, sí usan esa mayoría para, por ejemplo, reformas como la del Infonavit o para que no se pueda impugnar
una reforma constitucional y quedemos en estado de indefensión las ciudadanas y ciudadanos, pero no aprueban esas reformas. Entonces creo que es constantemente recordarle a la agenda que nosotros tenemos una agenda social, una agenda que va a cambiar su vida cotidiana, su vida del día a día, y que en esta opción estamos mujeres y hombres jóvenes que le queremos dar una nueva cara a la política mexicana, pero sobre todo al país. Jalisco, Nuevo León son bastiones importantes claramente para su partido. ¿Qué se viene pues en la administración ahora en Jalisco? ¿Hay unión también con estas pues digamos, ramas del Grupo Jalisco, lo que pasa en Nuevo León? Incluso también me parecía muy interesante, es una pregunta con dos al interior, lo que están buscando en estos estados, digamos, como para independizarse fiscalmente, si lo podemos manejar así, ¿también será una línea que van a seguir? Sí, yo creo que en Movimiento Ciudadano hay una clara unidad. En la convención nacional que tuvimos hace 10 días, donde fue electo Jorge Álvarez Maínez como coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, pues estuvo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, estuvo el gobernador Samuel García, por supuesto estuvo Dante Delgado, y creo que hoy los actores relevantes de Movimiento Ciudadano tienen la convicción que vamos en el camino correcto, que nuestra apuesta tiene que seguir siendo ir solos y ofreciéndole al país, no solamente desde las causas y desde las ideas, una nueva visión de país, sino decirle a la gente, sí hay un tipo de gobierno que funciona, un modelo de gobierno que no solamente te da un programa social, sino que trae inversión para que tengas un empleo bien pagado. Es decir, no solo quedarte en la entrega del programa social, que nosotros votamos porque eso fuera un derecho, no una prerrogativa del gobierno de Morena, sino que sea un derecho constitucional de las y los mexicanos, pero decirle a la gente, aquí estamos generando empleos y empleos bien pagados, que son las dos cosas. En muchos otros estados se crearán empleos, pero no como Jalisco y Nuevo León, que hoy son los estados 2 y 3 que más empleo generan en todo el país. Entonces me parece que ese es el tipo de modelo que le tenemos que hacer a la ciudadanía, que voltee a ver. En el caso fiscal, creo que tanto Samuel como Pablo han sido muy claros. No es salirse del pacto fiscal, es repensarlo. Y cuando decimos es que Jalisco y Nuevo León merecen un trato fiscal distinto, no es que a Oaxaca o a Chiapas o a Guerrero se les quiten más recursos, pero por ejemplo que en obras faraónicas que se deciden desde el centro, como la refinería de Dos Bocas, que sigue sin refinar un solo barril 6 años después de que inició su construcción, pues ese tipo de recursos me parece que son los que hay que replantearse y darle un trato más equitativo a las entidades federativas. Juan, regresando un poco a mi pregunta anterior, ¿cuál va a ser la gran diferencia entre el liderazgo de Jorge Álvarez Maínez y de Dante Delgado y cómo un partido político puede avanzar otra vez en votos a través de Jorge Álvarez Maínez como presidente y la visión que él tenga de aquí al 2027? Es decir, pues tú puedes tener un buen mensaje, pueden tener buenos jingles, pueden tener buenas campañas de marketing, pueden tener buenos candidatos y demás, pero el enfrentarte a la maquinaria de Morena, de pronto quizá las propuestas no son suficientes y no es lo único que se requiere, sino se requiere algo más, algo distinto para darle la vuelta a lo que está sucediendo con un partido que nació hace menos de 10 años y que hoy prácticamente tiene todo el poder en el país. Sí. Y hablando de liderazgo de Jorge Álvarez Maínez específicamente. Sí. Mira, Jorge lo decía en una entrevista que tú referías, yo creo que la característica principal del liderazgo de Dante Delgado es que es un líder que crea líderes. Si hoy tú ves quienes están al frente de Movimiento Ciudadano, no solo a nivel nacional con Jorge Álvarez Maínez, sino Vivi Ravelo en Campeche, Samuel García, Verónica Delgadillo, Pablo Lemus. Es una generación de jóvenes que están en Movimiento Ciudadano que Dante Delgado ha empoderado desde hace muchísimos años. Entonces me parece que esa es la característica principal del liderazgo de Dante Delgado, que Jorge Álvarez Maínez pues va a seguir teniendo, que Jorge se ha caracterizado también por impulsar líderes y nuevas generaciones. Y creo que Jorge mostró en campaña, a ver, todos supimos cómo llegó a la candidatura, empezó prácticamente al inicio de la carrera, cuando las otras dos candidatas llevaban no semanas o meses, sino años de campaña electoral, con millones de pesos en radio y televisión, con millones de pesos que nosotros denunciamos ante el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, millones de pesos de financiamiento ilegal que no sabíamos de dónde veníamos, aunque tenemos buenas sospechas de dónde. Y Jorge Álvarez Maínez en tan solo 90 días logró crecer 11 puntos en las encuestas. Me parece que eso no es menor y que eso muestra las ganas que hay en la población de ver una alternativa congruente, fresca, que signifique lo nuevo, y creo que eso lo mostramos
en 90 días, yendo sin las coaliciones de ellos, pues, ellos iban el PAN con el PRI y con el PRD y Morena con el Verde y con el PT, nosotros apostamos por nosotros mismos y ya mostramos de lo que somos capaces de hacer en poco tiempo. Samuel García lo logró en Nuevo León, en su momento Enrique Alfaro lo logró en Jalisco, Pablo Lemos le ganó a Morena en una coalición que tenía 7 partidos coaligados. Entonces me parece que los ejemplos de lo que podemos hacer cuando tenemos claridad en nuestras ideas, en nuestras causas, pues ahí está. Claro que el reto es crecer la organización a nivel nacional, crecer la organización en los estados donde estamos empezando a crecer, pero también cuidar el tipo de perfiles que llegan a Movimiento Ciudadano, porque claro que hoy Movimiento Ciudadano, que como dices tú, que tiene una canción bonita, que tiene perfiles interesantes, que tiene causas de futuro, pues mucha gente que a veces representa la vieja política, pues se quiere acercar y creo que es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pues muy bien. Juan Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano, gracias por habernos acompañado. Al contrario, Gracias. muchas gracias Buenos a ustedes. días. Quedamos pendientes. Buen día. Vamos Gracias. ahora al último allí.